Hola, bienvenidas al podcast de Ki, el podcast de divulgación de la psicología del deporte desde un punto de vista científico. El podcast en el que os ofreceremos indicaciones, consejos y recomendaciones sobre psicología del deporte que os pueden ayudar en vuestro día a día como entrenadores, entrenadoras, deportistas, familias, coordinadores o directores técnicos. En definitiva, el programa de psicología del deporte para todos aquellos y aquellas que estáis vinculados con el mundo del deporte. Mi nombre es Saúl Alcaraz, soy doctor en psicología del deporte y de la salud. Hoy es jueves, día 26 de septiembre y lanzamos nuestro 9º episodio. Antes de entrar en materia, dejadme que os recuerde cómo nos podéis contactar en redes sociales. Somos @KeyPsychology tanto en Twitter como en Instagram y nos podéis encontrar también en LinkedIn, en nuestro canal de YouTube y también en Facebook. Te queremos contar, antes de entrar en el episodio, que la semana pasada realizamos un taller junto con la Asociació Badalonina de Entrenadors de Bàsquet en el que dimos herramientas psicológicas para entrenadores y entrenadoras enfocadas al trabajo de la técnica individual en el baloncesto. Si tienes interés en conocer más sobre nuestros talleres para entrenadores, entrenadoras y también para deportistas, eres una entidad, un club que tiene interés en estos temas, nos puedes escribir en info@keyhealthperformance.com y te mandaremos toda nuestra oferta formativa. En este 9º episodio, preparado junto a mi compañera en Ki, Luana Prato, hablamos sobre la salud mental en el deporte de alto rendimiento. Específicamente explicamos qué es la salud mental y qué incidencia tienen los trastornos de salud mental en el ámbito deportivo. Presentamos los principales factores de riesgo relacionados con los problemas de salud mental en el deporte. Ofrecemos también pautas para organizaciones deportivas, familias, entrenadores y entrenadoras para ayudaros a cuidar la salud mental de los y las deportistas. Y finalmente presentamos los primeros pasos que podemos dar como deportistas para mejorar la calidad de nuestra propia salud mental. Espero que lo disfrutéis. Hola Luana, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida al podcast de nuevo. Hola Saúl, buenas tardes y buenas tardes para todos los que nos escuchan al otro lado. Hoy venimos a hablar de un tema que puede estar en cierto modo estigmatizado, que es el de la salud mental en el deporte de alto rendimiento. Para preparar este podcast, como siempre, hemos revisado las últimas publicaciones científicas sobre la temática, sobre salud mental en el deporte de alto rendimiento. No usaremos nombres de autores o autoras porque sería un podcast bastante pesado probablemente, pero por supuesto, si alguno de nuestros oyentes tiene curiosidad por conocer o quiere conocer más sobre estos temas, pues obviamente estaremos encantados de recibir su correo electrónico o su petición a través de redes sociales. Ahora sí, Luana, podemos entrar a hablar de la salud mental en el deporte de alto rendimiento, que es un tema que yo creo que cada vez más se habla sobre ello, ¿no? Tanto a nivel de los propios deportistas, que poco a poco se van abriendo más a dar su opinión y a incluso a relatar su propia experiencia en cuanto a su salud mental, como puede ser, por ejemplo, el caso de Alex Arbines, recientemente el jugador de baloncesto, como también por el lado de investigaciones en el campo de la psicología del deporte o de la psicología clínica incluso, o de la psiquiatría también, que se están enfocando cada vez más en la salud mental de los y las deportistas. De hecho, en los últimos años ha habido un posicionamiento a nivel de artículo científico, tanto de la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte, como también de la Federación Europea de Psicólogos del Deporte e incluso también del Comité Olímpico. De hecho, en estas fuentes son las que nos hemos basado para preparar este podcast. Y me gustaría empezar con una frase de Michael Phelps, que en su día en una entrevista dijo: "It's okay not to be okay", es decir, está bien no estar bien. O sea, el deportista de élite no siempre está bien en el sentido de bien o mal que se tiene en la sociedad habitualmente, ¿no? Porque a veces, pues, como no se puede ver este problema de salud mental, por ejemplo, como no se puede tocar, como puede ser un esguince de tobillo o una rotura de un hueso, pues parece que es más complejo de entender, ¿no? Porque las enfermedades físicas sí que se tratan a lo mejor de forma más seria o se entienden más que las enfermedades mentales, porque como decíamos, como no se pueden ver, pues cuesta a lo mejor más incluso de creerse que esa enfermedad existe y el deportista puede ser reticente a hablar sobre ello
por la opinión que puede tener la gente a su alrededor. Sí, compartiendo lo que comentas, se tiene como una creencia de que la enfermedad mental está relacionada con el ser débil. Y el deporte de alto rendimiento, o ser un deportista de alto rendimiento, tiene también este estereotipo de que pues tienes que estar siempre fuerte y tienes que estar siempre rompiendo, ¿no? Obstáculos, y tienes que ir más allá, y que tu fortaleza mental, y eso significa ser deportista de alto rendimiento. No puedes mostrar debilidad, porque esta cultura también deportiva pues está también basada precisamente en valorar la fuerza y valorar la fortaleza mental. Y lo que también genera un poco es que tenemos que como esconder o minimizar los signos de debilidad, de vulnerabilidad, y esto lo que hace es precisamente, bueno, estigmatizar la salud mental, y que el deportista y el contexto, pues simplemente que el deportista no comente lo que le está pasando, y pues no llegue a buscar ayuda, sino cuando el problema ya es tan grande o tan evidente que o tiene consecuencias bastante negativas en su salud mental, bueno, casos de suicidio y demás, como el abandono en su carrera deportiva, o situaciones traumáticas en la carrera deportiva o fuera de la carrera deportiva, ¿no? Sí, justamente es este estigma, a lo mejor lo que los estudios más han mostrado como la principal barrera para no buscar ayuda, ¿no? A lo mejor el deportista ya está tomando conciencia de que su salud mental a lo mejor no es la más adecuada, pero justamente ese estigma que estabas comentando tú ahora, Luana, es la principal barrera, según muestran los estudios, para no buscar ayuda en este sentido. Además, la coincidencia hace que la edad pico en la cual hay el riesgo de aparición de síntomas o trastornos a nivel de salud mental es más alta, es también aquellos años en los cuales el deportista suele alcanzar su pico a nivel de rendimiento, con lo cual esta coincidencia hace que todavía sea más vulnerable él o la deportista a sufrir algunos de estos problemas de salud mental. Luana, estamos hablando de salud mental constantemente, pero no estamos todavía definiendo qué es la salud mental. ¿Cómo podríamos definir qué es justamente esta salud mental de los deportistas? Pues de acuerdo a la Organización Mundial la salud mental, pero más que la salud mental, la Organización Mundial habla del término de salud, ¿no? También en primera medida, que es definir un bienestar físico, mental, social, que contribuya a un funcionamiento eficiente. Respecto a la salud mental específicamente, la Organización Mundial de la Salud la define como un estado de bienestar en el cual el individuo puede hacer frente, puede afrontar estas situaciones de estrés normales de la vida diaria, porque la vida nos trae siempre desafíos constantes, pero cuando tenemos esa capacidad de afrontar esas situaciones de estrés de la vida diaria, podemos trabajar de manera productiva y fructífera, y podemos hacer una contribución a nuestra comunidad. Más allá de esta conceptualización de que la salud mental es la ausencia de enfermedad mental, esta definición de la Organización Mundial de la Salud pues presenta un progreso bastante significativo, porque direcciona hacia una visión más holística de la salud mental, ya que la salud mental la vincula estrechamente, está relacionada con el bienestar físico, social de las personas. Sí, además de esta definición que hemos dado de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, podemos dar también una, si quieres, específica del deporte, que sería una que proviene de Estados Unidos, del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que vincula la salud mental ya al deporte propiamente, ¿no? Como aquel estado de rendimiento o de función mental que es exitoso y que tiene como resultado que el deportista o la deportista tiene actividades productivas, relaciones satisfactorias con otras personas del mundo del deporte, y además siente que tiene la capacidad para adaptarse al cambio y para hacer frente a la adversidad. Este es un concepto que también se vincula o se relaciona con el que hablábamos antes de la Organización Mundial de la Salud. Sí, y desde la parte también deportiva, lo que explican todas estas revisiones es que la salud mental es un recurso
importantísimo para los deportistas en cuanto a la toma de decisiones en el paso de las transiciones de la carrera deportiva, como en esa preparación para la retirada de la carrera deportiva y tomar decisiones ya de manera, a nivel profesional o de qué es lo que voy a hacer cuando me retire. La salud mental es fundamental durante toda la carrera deportiva y debemos hacer algo por cuidarla. Sí, totalmente. De hecho, más adelante en el podcast, en el episodio, vamos a dar pautas específicas para el trabajo de prevención, que es un poco el que nos vamos a centrar en el episodio de hoy. De esta conceptualización de la salud mental me gustaría destacar 3 aspectos que creo que son muy importantes. El primero, lo has comentado antes, Luana, es el hecho de que la salud mental es más que la ausencia de enfermedades. Es decir, no es únicamente que no tengamos un trastorno o una enfermedad que afecte nuestra salud mental, sino que es algo más que eso, ¿no? En segundo lugar, que la salud mental debe estar contextualizada. A lo mejor hay situaciones o posibles problemas que debemos afrontar en el mundo del deporte que fuera del deporte serían muy anómalos o muy raros, ¿no? Pero que dentro del deporte tienen sentido y con lo cual no son unas afrentas o unos problemas de salud mental, porque en el deporte está más normalizado, son situaciones que el deportista o la deportista puede hacer frente porque generalmente tiene los recursos necesarios, ¿no? Y por último, el tercer aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es que la salud mental está relacionada pero no está separada del rendimiento. Es decir, podemos tener deportistas que rindan muy bien a pesar de tener alguna situación que afecte su salud mental, sobre todo a corto plazo, pero bueno, el foco de nuestro tiene que ser en cuidar la salud mental de estos deportistas a pesar de que tengan buenos resultados, porque eso no implica que no tengan ninguna situación a nivel de salud mental, porque ha habido varios casos de deportistas que han mostrado un gran desempeño, un gran rendimiento a nivel de competiciones internacionales, pero al mismo tiempo estaban sufriendo alguna enfermedad de salud mental o como mínimo alguno de los síntomas que estaban deteriorando su salud mental. Vale, Saúl, entonces ya hemos definido la salud mental, pero ¿de qué forma la deberíamos entender entonces? Sí, porque justamente hemos dicho que no era la ausencia de enfermedad, ¿no? Hay que entender la salud mental como un continuo, es decir, no como sí o no como si tengo enfermedad mental, no la tengo, o trastorno de salud mental, sino como un continuo, y este continuo iría desde en un extremo en el cual sí tendríamos el extremo más, en cierto modo, perjudicial para la salud, que sería tener una enfermedad mental activa, diagnosticada como tal, hasta un extremo más, digamos, positivo para nuestra salud, que sería aquel en el cual tenemos una buena salud mental. No tenemos ningún tipo de síntoma vinculado con problemas o situaciones de salud mental, ¿no? Pero en este continuo no es como decía sí o no, sino que tenemos, por ejemplo, una fase más cercana a la enfermedad mental, que sería tener algunos síntomas frecuentes vinculados con la salud mental, como por ejemplo una ansiedad recurrente, que a lo mejor no cumple criterios para un diagnóstico de trastorno de ansiedad, pero sí que está perjudicando la vida de aquel deportista. O más cercano al que sería al extremo de tener buena salud mental, aquellas situaciones, aquellos momentos en los cuales él o la deportista puede tener síntomas ocasionales de, por ejemplo, ansiedad o de estrés, aquellas situaciones que diríamos en cierto modo que son normales, que cualquier persona en su día a día puede experimentar y también lo experimentan los y las deportistas. Con lo cual tenemos, como decía, este continuo que va desde un extremo en el cual tenemos una enfermedad mental activa hasta otro extremo en el cual podemos disponer como deportistas de una buena salud mental. Estamos hablando de deportistas, pero obviamente estos elementos son también transferibles a la salud mental de entrenadores y entrenadoras. Luego, de hecho, las pautas que demos para deportistas van a ser también extrapolables y utilizables para los entrenadores y entrenadoras. Luego hemos dicho que en un extremo de este continuo había los trastornos de salud mental. ¿Cómo se podrían definir estos trastornos de afectación de la salud mental? Bueno, generalmente se definen como afecciones que causan angustia o discapacidad clínicamente significativas, las cuales cumplen con unos criterios de diagnóstico que se encuentran en el Manual de Diagnóstico y Estadístico, de los trastornos mentales, el DSM-5, o también en la Clasificación Internacional de Enfermedades.
el ICD-10 de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, todo esto claramente va acompañado de unos profesionales idóneos formados en salud mental y en psicólogos clínicos, que son las personas capacitadas para este tipo de diagnósticos, ¿no? Encontramos los trastornos y encontramos los síntomas. Como bien decías tú, no hace falta que yo tenga una enfermedad o un trastorno para no sentir el síntoma, porque el síntoma es el que luego si no lo acompaño, si no asesoro al deportista y demás, se puede convertir en un trastorno. Pero estos síntomas de salud mental son más comunes en el deporte y son significativos para los deportistas porque en una determinada situación, pues esa situación es tan estresante que yo no puedo salir adelante. Lo que comentabas antes, ¿no? Entonces estamos hablando que hay unos síntomas de los cuales el deportista lo ideal es que tome un poco de conciencia de qué es lo que le está pasando y busque ayuda para poder salir adelante de este síntoma y no esperar hasta poder generar un trastorno de salud mental. A grandes rasgos, ¿qué porcentaje de deportistas podríamos decir que están diagnosticados con un trastorno de salud mental? Mira, en deportes de equipo como, bueno, fútbol, balonmano, hockey, varía entre un 5% para el burnout, el agotamiento, hasta un casi 45% para trastornos como la ansiedad y la depresión. Por ejemplo, otros estudios dicen que hay entre un 5 hasta un 35% de los deportistas de élite que tienen algún trastorno en salud mental. También se ha encontrado que, por ejemplo, en las mujeres los trastornos alimentarios son más frecuentes y que en deportistas universitarios los trastornos en salud mental varían entre un 10 a un 25%, depresión y trastornos alimentarios. En cierto modo, por los datos que estabas dando, diríamos que más o menos 1 de cada 4 deportistas estaría diagnosticado con un trastorno de salud mental. ¿Cuáles serían los trastornos más prevalentes, los que más frecuentemente se encuentran en el deporte de alto rendimiento? Comprendiendo que la carrera deportiva en el alto rendimiento es una asociación de etapas y transiciones y son varios años en los que los deportistas están formándose y luego en la élite, de acuerdo al Comité Olímpico Internacional, los 5 trastornos con más prevalencia son el trastorno de sueño, problemas de sueño, lo que tiene que ver con el trastorno depresivo mayor y los síntomas de depresión. Luego, los intentos de suicidio, la ideación de suicidio y lo que tiene que ver con este tema en cuanto al suicidio. Por cuarto, la ansiedad y sus trastornos relacionados. Y el quinto, el estrés postraumático o trastornos relacionados con el trauma. Después encontramos los trastornos alimenticios, déficit de atención, trastornos bipolares, la conmoción cerebral en aquellos deportes donde hay varios choques en la cabeza, el uso de sustancias y todo lo que tiene que ver con trastorno del juego y otras adicciones. En conclusión, un atleta puede tener síntomas de salud mental o puede sufrir un trastorno de salud mental sin una asociación aparente en su rendimiento deportivo, o sea, que el rendimiento deportivo esté asociado directamente con la salud mental. Sí, además, como decíamos antes, estos datos rompen un poco esta idea de que los deportistas o las deportistas son intocables y no tienen o no muestran síntomas de debilidad, ¿no? Que hablábamos antes de esta necesidad de intentar escapar de esta visión porque justamente no es la que beneficia a la salud mental de los deportistas. En esta línea, de hecho, tenemos también datos en cuanto a esta prevalencia en comparación con la población normal, porque a veces pues, se percibe, ¿no?, que los deportistas tienen una fortaleza mental por encima de la media, ¿no? Lo que muestran los datos es justamente que es muy parecido a nivel de porcentajes los diagnósticos de salud mental para deportistas de alto rendimiento y para la población normal.
De hecho, hay estudios que indican que pueden ser incluso ligeramente superiores en el caso del deporte de alto rendimiento, especialmente en aquellos deportistas que están a punto de retirarse o retirándose. De hecho, luego veremos que la retirada deportiva es un momento crucial por su afectación o su posible afectación, mejor dicho, a la salud mental de los deportistas si no se prepara de la forma adecuada, si no se planifica de la forma adecuada. Hay una serie de factores, que es el siguiente punto del que queremos hablar en el episodio, que pueden afectar, factores estresantes y factores ambientales que pueden afectar a la salud mental de los y las deportistas, ¿no? Porque en el deporte de alto rendimiento realmente tenemos una gama de factores estresantes, como pueden ser factores a nivel competitivo, porque se espera que tengamos buenos resultados como deportistas, estresores que tengan que ver con la organización o el día a día como deportista, como el hecho de viajar, o factores más personales, porque de hecho también lo vamos a comentar después, es importante que veamos al deportista desde su globalidad, de ser una persona que tiene más ámbitos más allá del deporte, con lo cual problemas familiares pueden influir también en la salud mental de los y las deportistas. Si te parece, Luana, podemos ir desgranando cada uno de estos factores estresantes, centrándonos en aquellos más importantes y explicando la forma en la cual estos factores influyen en la salud mental de los y las deportistas. El primero de ellos, por el cual podemos empezar, si te parece bien, es el de acoso y abuso en el deporte. Sí, yo me quedé asombrada cuando estaba haciendo leyendo las revisiones porque al encontrarme esto fue como bastante, bueno, impactante, porque es la violencia no accidental. Es un término que ha sido utilizado por las Naciones Unidas y actualmente por el Comité Olímpico Internacional para describir los daños que sufren los atletas en cuanto al abuso de las diferencias de poder en el contexto donde se desenvuelven. Y hay diferentes maneras de esa violencia no accidental: la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual y la negligencia. Pueden ocurrir de forma aislada o una combinación. Y pueden ser una sola vez, de manera continua, de manera repetitiva. Hemos escuchado el año pasado diferentes casos de violencia sexual en el deporte de élite, en deportistas olímpicos. Esta violencia no accidental se puede manifestar de diferentes maneras, en cuanto a contactos verbales o a través de las redes sociales o a través de la intimidación de los deportistas, pero siempre en estos contextos de relación de unos con los otros, ya sea entre compañeros y con figuras de autoridad, como pueden ser los entrenadores, los padres, el equipo médico, etcétera, etcétera, las personas que están alrededor de los deportistas. En especial el abuso psicológico se considera la base de todas las demás formas de violencia no accidental y la más frecuente en el deporte. La prevalencia de abuso psicológico es del 75% en deportistas jóvenes, de acuerdo al estudio del Comité Olímpico Internacional. Y la prevalencia en abuso sexual varía entre un 2 a un 49%. O sea que nos quedamos bastante, por eso me quedé bastante sorprendida con estos datos y con conocer esto. Porque en cuanto a la prevalencia del abuso físico y la negligencia, pues se tienen informes públicos, pero no hay unos porcentajes específicos precisamente por relatar, ¿no? La situación de abuso, que en muchas ocasiones no es tan fácil. Pero lo que se manifiesta es que, según estos informes, pues este tipo de abuso psicológico es más común de lo que creemos y que se puede perpetrar, ya sea por lo que decía anteriormente, ¿no? Figuras de autoridad, equipos médicos, otros miembros de la comitiva, compañeros de equipo, y pues que tenemos que estar al tanto para no caer en la negligencia ante estas situaciones. Sí, de los datos que has ofrecido, a mí el que más me sorprende, como tú decías antes también, coincido contigo, la prevalencia en cuanto a abuso sexual, ¿no? Que varíe desde un 2 hasta un alarmante, como mínimo, 49%. El segundo factor que deberíamos tener en cuenta por su afectación en la salud mental serían las lesiones. ¿Qué podemos relatar o explicar en cuanto a la influencia de las lesiones en la salud mental de los y las deportistas? Sí, bueno, ser deportista de élite o querer
construir una carrera deportiva hacia el alto rendimiento trae consigo lesionarse y en algún momento ojalá los deportistas no se lesionaran, pero es que suele suceder que en cualquier momento de tu carrera deportiva te lesionas y de hecho hay lesiones crónicas, recurrentes o te lesionas un año de una cosa y al siguiente de otra, ¿no? Pero si la lesión no va acompañada de un acompañamiento más psicológico y de cuidado de la salud mental, física, social, pues esto sí nos puede desencadenar un trastorno de salud mental y a la vez un trastorno de salud mental también puede desencadenar una lesión, ¿no? Lo importante aquí es tener en cuenta que hay momentos estresantes en la vida, que el alto estrés, el continuo estrés, sin unas estrategias de afrontamiento adecuadas, pues pueden generar una lesión. Y que también hay factores del contexto que pueden generar ese estrés o esa presión de tener que estar bien y tener que rendir al máximo sin importar que te lesiones y ir más allá de lo que puedes lograr, ¿no? Entonces, bueno, es comprender que las lesiones, si no son tratadas, si no son acompañadas, pueden desencadenar síntomas y trastornos mentales, pero también en un estado de trastorno mental puede también ocurrir una lesión. Exacto, esta relación bidireccional, bueno, porque a veces se habla mucho, ¿no? de la parte de cómo la preparación psicológica del deportista o la mala gestión del estrés, por ejemplo, influye en su riesgo de lesión, pero nos faltaba también incluir la otra parte, ¿no? El hecho de tener una lesión que no esté bien acompañada, como decías, también influye en la salud mental de los deportistas y en aumentar el riesgo de sufrir alguna enfermedad más grave a nivel de salud mental. El siguiente factor que podemos considerar cuando hablamos de factores que ponen en riesgo, que aumentan el riesgo de tener algún problema vinculado con la salud mental, tiene que ver con el sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento es aquella condición en la cual el deportista no es capaz de adaptarse a las cargas del entrenamiento, a las demandas del entrenamiento y las competiciones. Tiene que ver con un deterioro a nivel de rendimiento, con una fatiga acumulada, con sentir también sintomatología vinculada con la depresión, con alteraciones del estado de ánimo, con dolor muscular, bueno, con una serie de malas experiencias, digamos, vinculadas a este síndrome de sobreentrenamiento. Al final el sobreentrenamiento tiene que ver, como decíamos, con que nos estamos preparando de forma demasiado intensa. Y bueno, pues tiene que ver con una sintomatología muy parecida a la de la depresión. De hecho, si nos encontramos con deportistas sobreentrenados o sobreentrenadas, esto genera cambios en nuestros niveles hormonales, cambios a nivel fisiológico, a nivel metabólico y también en nuestro sistema inmune. También se ve afectado por este síndrome de sobreentrenamiento. Y tiene que ver pues también con alteraciones en el sueño. En 90% de los casos, veíamos antes en las estadísticas de los deportistas de alto rendimiento que la prevalencia de problemas de sueño era la más alta. También tiene que ver con problemas a nivel de disminución del apetito, de la libido y también con un aumento del riesgo de sentirse ansioso o ansiosa y sentirse más irritable. Con lo cual el sobreentrenamiento es otro de los factores que puede influir sobre la salud mental de los deportistas. El siguiente tiene que ver con las transiciones, especialmente la transición de final de carrera deportiva. Pero cómo se afrontan las transiciones, cómo se hace frente a las demandas que exigen las transiciones, Luana, tiene afectaciones también para la salud mental de los deportistas si no se consiguen afrontar o no se disponen de los recursos necesarios para poder afrontar de forma exitosa esas transiciones, ya sea la retirada, como decíamos antes, ya sea el cambio de categoría, sea el cambio de nivel competitivo. ¿Cómo influyen las transiciones en la salud mental de los y las deportistas? Sí, en diferentes episodios de nuestros podcasts hemos hablado de considerar una visión holística de la carrera deportiva y considerar al deportista desde diferentes puntos de desarrollo en su vida académica, en su vida social, en el deporte. Porque esto nos genera un equilibrio y precisamente
son factores protectores ante las transiciones que vivimos y que son naturales algunas que se van a vivir de manera esperada durante la carrera deportiva. Tú ya has hablado de algunas de las transiciones, pero precisamente cambiar de una etapa a otra, del bachillerato a la universidad o de pasar de categoría junior a la élite y demás, eso trae consigo unas demandas, unas nuevas dinámicas, una intensidad a los que los deportistas se deben adaptar poco a poco. Y por eso es tan importante que los entrenadores tengamos en cuenta, pues precisamente, qué momento vital y en qué momento social y en qué momento deportivo se encuentran los deportistas. Hacer un poco de conciencia sobre dónde están mis deportistas y qué transición están viviendo para poderles ayudar en su proceso de adaptación y afrontamiento, ¿no? Porque cuando vemos que este nuevo espacio, esta nueva condición me supera y que yo no tengo los recursos para poder afrontarla, es cuando hay una transición de crisis. Es decir, las transiciones pueden ser exitosas, tener un resultado exitoso, es decir, este deportista se ha adaptado a estas nuevas cargas, se ha adaptado a estas nuevas condiciones. O puede ser una transición en crisis, que este deportista no pueda adaptarse, le supere porque le faltan recursos o tiene muchas barreras para poder afrontar la transición, y entonces lo ideal es que pueda tener un entorno y un acompañamiento psicológico de asesoramiento en carrera deportiva para que las vaya superando y entonces luego esa transición se vuelva una transición exitosa. Pero si el deportista en realidad no desarrolla las habilidades necesarias de afrontamiento y para cubrir esas demandas, pues esa transición va a caer en una crisis y lo que va a hacer es que tengamos unas consecuencias, ya sea en un abandono prematuro de la carrera deportiva, ya sea en síntomas de ansiedad, de depresión, ya sea que se elabore un trastorno alimentario, haya abuso de alcohol, abusos de drogas o pensamientos suicidas. Entonces, es decir que ya luego cuando esto ya se nos hace más grande, claramente hay que hacer una intervención clínica apropiada a esa situación. Por tanto, acompañar a los deportistas en las diferentes transiciones que van a ir viviendo poco a poco en su carrera deportiva, pues es bastante importante y sobre todo darles recursos para que ellos puedan afrontarlas y superarlas. En especial la retirada deportiva. La retirada deportiva pues ya trae consigo un proceso adicional que Saúl explica también tú un poco más, con más profundidad esto de la retirada. Sí, la retirada deportiva puede ser una transición particularmente difícil, ¿no? Porque, bueno, es un cambio de estatus en muchos casos, un cambio a nivel de identidad también que tiene que afrontar el deportista o la deportista. Y bueno, tiene que ver con una serie de cambios que a veces el deportista lo que va a hacer es que salgan a la luz ciertas situaciones o ciertos problemas a nivel vital que hasta la fecha estaban medio enmascarados, ¿no? En esta vida de deportista de élite no se estaban haciendo presentes, pero en el momento de que el deporte desaparece de la vida, se hacen patentes ciertos problemas o ciertas condiciones vinculadas con la salud mental que pueden perjudicar. Además, hay una serie de factores vinculados con la retirada deportiva que pueden incrementar el riesgo de que tenga una afectación sobre la salud mental. La primera de ellas es que sea una retirada no deseada o no planificada, ¿no? Por ejemplo, por una lesión prematura, espontánea, que hace que finalice esa carrera deportiva que el deportista no tenía pensado, no tenía preparado jubilarse en cierto modo en ese momento, ¿no? También el hecho de no haber pensado o preparado tanto a nivel de qué se va a hacer después de la retirada deportiva, por lo que decíamos antes, este cambio identitario, deportista de alto rendimiento muchas horas al día, a no tener esa actividad y con qué la vamos a suplir, ¿no? Con qué la vamos a solventar. Sobre todo en deportes que son profesionales, en el cual el deportista o la deportista únicamente está trabajando de esa forma, tiene una carrera muy lineal y no tiene una actividad paralela, ya sea a nivel de un trabajo o una carrera académica que esté trabajando en paralelo con esta carrera deportiva, lo que sería una carrera dual.
Y el hecho también de no hacer una provisión a nivel financiero y a nivel de estilo de vida también puede perjudicar que la transición de retirada no sea satisfactoria, que genere la crisis que comentabas ahora, Luana, y que obviamente pues tenga consecuencias a nivel de salud mental. Otra de las transiciones que debemos tener en cuenta es la transición cultural, ¿no, Luana? Aquella transición donde el deportista cambia de contexto cultural y también puede tener consecuencias a nivel de su salud mental. Sí, cada vez es más común este tránsito de un contexto cultural a otro, precisamente porque el deporte de alto rendimiento, pero tanto a nivel internacional como nacional, hay migraciones y los deportistas se están moviendo y en general la población nos estamos moviendo. Y este movimiento, este desplazamiento, muchas veces pues obviamente incluye la separación del núcleo social en el que tú te desenvolvías, o estar lejos de la familia, lejos de los amigos, vivir en esa distancia, adaptarte a una nueva persona, a un nuevo contexto deportivo, a unas nuevas maneras de comunicarse. Y si no me sé el idioma, si no domino el idioma, pues voy a tener más dificultades para comunicarme e integrarme. Y esta transición cultural puede desencadenar aspectos como el aislamiento social, la depresión o la ansiedad. Entonces también es importante que tengamos en cuenta que si tenemos en nuestros equipos esos deportistas recién llegados de otros sitios, ya sea de nuestro país o deportistas internacionales, pues que hagamos un acompañamiento también para ellos porque es una transición bastante compleja. Si quieres pasamos a comentar un poco sobre, bueno, cómo hacemos para prevenir o de qué manera entonces podríamos trabajar en cuanto a la prevención. Sí, efectivamente, la prevención es importante, también lo es la intervención. De hecho, vamos a dar unas nociones básicas de qué es prevención y qué es intervención y luego ya pasaremos a los factores específicos que debemos tener en cuenta en la fase de prevención. Si somos organizaciones deportivas, clubes, familias, entrenadores, ¿qué podemos hacer para cuidar la salud mental de los y las deportistas? A nivel de prevención, a grandes rasgos, hablar de la promoción, por un lado, el hecho de fomentar el bienestar y aquellas actitudes positivas o favorables hacia la salud mental, el hecho de que seamos capaces de eliminar un poco el estigma en ese sentido y pues poner en marcha estrategias dirigidas específicamente a la prevención, fomentando la educación y los comportamientos de búsqueda de ayuda. Es decir, que los deportistas no se vean estigmatizados o no tengan miedo a pedir ayuda si detectan que requieren de esa ayuda para afrontar alguna situación relacionada con su salud mental. A nivel de intervención, Luana, ¿cuál sería el foco principal? Bueno, ya una vez que el deportista o los padres o los entrenadores, las personas que están a su alrededor, notan, identifican que está pasando algo, pues lo ideal es lo que comentabas, busco ayuda, pero ¿qué tipo de ayuda? ¿No? Un personal cualificado, un personal de salud mental que comprenda qué es lo que está pasando y podemos encontrar, bueno, la psicoterapia, el tratamiento de trastornos clínicos. Y en el deportistas de alto rendimiento, ideal tres cosas. Incluir métodos basados en la evidencia científica, no cosas extrañas o que estén de moda, no, que estén basados en la evidencia, que sean realizados por especialistas que se hayan formados, sobre todo personas calificadas en psicoterapia, en psicología clínica, y también que esas personas comprendan cuál es la naturaleza de los contextos de alto rendimiento. Porque muchas veces, pues, estos síntomas o de ansiedad, pues, son un poco más prevalentes en deportistas de élite porque están en continua evaluación y en continuo desempeño. Entonces, bueno, tener cuidado en la manera de diagnosticar o de brindar un tratamiento o hacer alguna intervención. Perfecto, pues ahora sí pasamos a profundizar en aquellas pautas generales que tienen que ver con qué hacemos como organizaciones, como familias, como contexto social, al fin y al cabo, para ayudar a que la calidad de salud mental de los y las deportistas sea la adecuada. En primer lugar, hay que tener claro que la salud mental nos afecta a todos. Es decir,
es la salud mental del o la deportista, pero todos los que estamos involucrados en el contexto deportivo influimos o podemos influir en esa salud mental del deportista. Seamos la familia, seamos el entrenador o la entrenadora, seamos los responsables del club. Con lo cual no podemos mirar hacia otro lado, sino que debemos reflexionar cómo estamos influyendo en esa salud mental, si lo estamos haciendo de forma favorable o desfavorable. En cierto modo, tenemos que ver si somos un contexto que está nutriendo la salud mental del deportista o si lo estamos frustrando o estamos desnutriendo esa salud mental. Por contextos que perjudican la salud mental entendemos aquellos entornos que ponen en peligro la salud mental de los y las deportistas porque permiten el acoso, porque permiten el abuso sexual o porque toleran un control excesivo de los y las deportistas, por ejemplo, en cuanto a su peso. Y en el otro extremo encontramos aquellos contextos que nutren, que favorecen la salud mental de los deportistas. Es decir, aquellos contextos que crean un entorno deportivo enfocado al rendimiento, por supuesto, pero que al mismo tiempo cuida la salud mental de los y las deportistas, que promueven y construyen culturas que fomentan la inclusión, que ayudan a que el deportista se desarrolle no únicamente en el deporte, sino a nivel global, como persona, podríamos decir, y además que tienen en cuenta, que saben que la salud mental es un componente clave de la excelencia en el deporte. Al igual que el entrenamiento físico se debe equilibrar con una recuperación adecuada, con unas cargas adecuadas, también ese club, esa entidad deportiva entiende que las exigencias psicológicas deben equilibrarse con también estrategias que permitan que la salud mental de los deportistas sea la adecuada, que apoyen a su salud mental. En ese sentido, culturas como la de ganar a cualquier precio son incompatibles con cuidar la salud mental de los y las deportistas. Vamos a buscar, como decíamos, organizaciones que nutran esta salud mental de los deportistas. ¿Qué elementos, qué características a nivel específico deberían cumplir estas organizaciones, estos clubes, entidades deportivas para favorecer la salud mental de los y las deportistas? Sí, en primer lugar, es un contexto que está abierto a hablar sobre salud mental, discutir sobre salud mental y que facilita la búsqueda de apoyo. Es decir, es un contexto que crea un entorno desestigmatizador, que brinda capacitación y también autocuidado. Esto para que las personas, para que ya sea padres, entrenadores o los mismos deportistas puedan buscar ayuda, pues en este contexto debe haber una estructura y unos recursos para la identificación temprana de los síntomas, para que las personas sepan que está pasando algo, que están sucediendo cambios, que hay situaciones que están siendo estresantes, críticas, que sus estados de ánimo están cambiando y que por tanto necesito ayuda. Al hablar de salud mental, estos contextos también a conocer testimonios de deportistas que son muy buenos a nivel de rendimiento, pero que han sufrido algún síntoma o trastorno de salud mental y han salido adelante. Entonces brindan estas iniciativas educativas para todas las personas que están involucradas en el contexto deportivo, en especial los deportistas y los entrenadores. Y también estos contextos brindan espacios para que los deportistas tengan la oportunidad de retribuir a su comunidad, de retribuir a su deporte y que encuentren un significado de más allá del ganar, sino un significado de crecer y desarrollarse a través del deporte. Finalmente, las organizaciones deportivas que cuidan la salud mental son aquellas que capacitan y ayudan a tomar conciencia sobre el autocuidado y favorecen la búsqueda de apoyo. ¿Qué podrían hacer entonces los entrenadores en este caso? ¿Cómo cuidar la salud mental de nuestros deportistas? Sí, sería un poco la visión que hemos dado ahora, pero específicamente añadiendo 3 cosas más. La primera de ellas sería el hecho de poder garantizar que el entrenamiento es apropiado, mejor dicho, para la edad y la etapa de desarrollo en la cual están los y las deportistas, sobre todo en etapas formativas. Esto es importantísimo porque este enfoque va a ayudar a mitigar la ansiedad y el desgaste que están vinculados con la práctica deportiva. Si damos un énfasis excesivo en los resultados, en ganar, pues eso va a perjudicar la salud mental de los deportistas, especialmente de aquellos que no son tan buenos o que no sienten que contribuyan tanto
a la victoria. Eso en deportes colectivos, obviamente en aquellos deportistas que no son capaces de ganar en deportes individuales, pues todavía más, ¿no? El foco debe estar, en cambio, en fomentar una mentalidad orientada al proceso, al crecimiento, al esfuerzo y a la mejora, y no al resultado. En segundo lugar, tiene que ver con que seamos capaces como entrenadores y entrenadoras de fomentar el desarrollo psicosocial positivo y el bienestar de nuestros deportistas. Al final, que seamos capaces de dar las herramientas necesarias a nuestros deportistas para que puedan responder de forma efectiva, de forma correcta y saludable a aquellas situaciones desafiantes o estresantes que el propio deporte incluye. Dentro de la competición, dentro de los entrenamientos, va a haber una serie de retos, una serie de demandas que el deportista o la deportista deberá hacer frente, al igual que en la vida en general. Si como entrenadores y entrenadoras damos estrategias, damos recursos para que los deportistas sean capaces de afrontar estas demandas, estaremos también favoreciendo a su salud mental. Y en tercer lugar, que seamos conscientes como entrenadores y entrenadoras de que hay una serie de factores estresantes que pueden perjudicar a los y las deportistas y que debemos ayudar a que los disminuyan. Hemos hablado antes de aquellas situaciones de lesiones largas o de conmociones cerebrales que son graves o que son repetidas, continuas en el tiempo. O aquellos momentos de carga excesiva, de entrenamiento excesivo, donde la recuperación a lo mejor no es la adecuada, donde a lo mejor el deportista no está equilibrando correctamente la carga de entrenamiento y recuperación, lo cual puede derivar, como decíamos antes, a largo plazo en sobreentrenamiento. O aquellos momentos transicionales que son vitales para el deportista, como puede ser el hecho de cambiar de contexto, como decías tú muy bien antes, Luana, o terminar su carrera deportiva. Pues si en estos momentos, como entrenador o entrenadora, estamos al lado del deportista, lo estamos acompañando a que sea capaz de entender estos procesos de entrenamiento, de transición, y que además le estemos ayudando a tener los recursos necesarios, estrategias necesarias para hacer frente a estos factores estresantes, su salud mental también se va a ver beneficiada. Y en relación con los deportistas, podemos explicar también, Luana, qué pautas pueden tener en cuenta estos deportistas para empezar a reflexionar y a trabajar sobre su propia salud mental. Estas recomendaciones también pueden ser válidas para los entrenadores porque conviven también en un contexto de alto rendimiento y también su salud mental puede verse afectada. Principal, priorizar la propia salud mental por encima del qué dirán, del qué pensarán. Yo mismo tomar esa conciencia de que algo está pasando y para ello necesito conocerme. Una de las claves es el autoconocimiento, dar espacios para saber quién soy, de qué manera vivo esto y reconocer cuando una situación ya se está volviendo bastante estresante, cuando me estoy sintiendo que estoy maltratando mi cuerpo, me doy cuenta que mi comportamiento, mis emociones están cambiando de manera repentina. Esta toma de conciencia lo que hace es que sepas que algo está pasando y después buscar ayuda. Es decir, autoconocimiento, toma de conciencia, busca ayuda, asesórate y déjale en mano a una persona, a un profesional calificado que te guíe y te brinde el asesoramiento necesario para salir adelante ante esta situación. Porque aunque tal vez ya lo hemos hablado, pero la falta de salud mental se considera una barrera para la toma de decisiones efectiva durante la carrera deportiva y sobre todo en esos momentos de transición para afrontar de manera adecuada los desafíos de la transición. Por tanto, aquí juega un papel muy importante también la comunicación, ya que el deportista, como profesionales de salud mental, el deportista nos pone en sus manos también la comunicación entre los diferentes agentes que se ven involucrados en ese síntoma o en el desarrollo de un trastorno de salud mental y cómo de manera articulada los diferentes agentes pues lo van a tratar para que tenga un final exitoso, ¿no? En este sentido es importante que como deportistas planifiquemos las transiciones.
que tomemos conciencia de nuestra carrera deportiva y planifiquemos las transiciones, si vamos a pasar al bachillerato, si vamos a pasar a la universidad o si nos vamos a retirar de nuestra carrera deportiva. Es importante esta planificación porque nos va a generar un proceso de toma de conciencia de lo que voy a vivir, de si tengo los recursos para afrontarla y si no, de cuánto tiempo tengo para aprender o desarrollar las habilidades que necesito para afrontar esta transición y prepararme para los nuevos desafíos que viviré en esa nueva condición de vida. Entonces, creo que es súper fundamental autoconocimiento, toma de conciencia, búsqueda de ayuda. Bueno, hemos entrado en profundidad, hemos hablado sobre salud mental, hemos intentado desestigmatizar lo que es la salud mental y bueno, finalmente, ¿qué conclusiones podríamos dar a todo este tema de la salud mental para cerrar el episodio de hoy? Sí, la verdad es que con todo lo que hemos hablado podríamos extraer muchas conclusiones, pero lo hemos limitado a 3 para que sean más controlables en cierto modo, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con que seamos conscientes, tanto si somos directores técnicos, coordinadores, coordinadoras, familiares, entrenadores o entrenadoras, tengamos todos y todas claro que tenemos una influencia en la salud mental de nuestros deportistas, que todas aquellas estrategias que pongamos en práctica deben estar coordinadas entre agentes, entre los distintos figuras que formamos parte del contexto de los y las deportistas, porque todos nosotros tenemos una influencia y debemos estar coordinadas para maximizar este efecto positivo en la salud mental de los deportistas y minimizar este efecto negativo. En cierto modo tiene que ver con lo que decíamos antes de que seamos un contexto que esté nutriendo, que esté favoreciendo la salud mental de los y las deportistas, y todo esto parte de que tomemos conciencia de la forma en la cual actualmente estamos influyendo en su salud mental y qué cambios debemos introducir para que esta influencia sea lo más positiva posible para los deportistas. En segundo lugar, comprender que la salud mental es una dimensión integral del bienestar y del rendimiento de los deportistas y que no puede separarse de la salud física, que así como tenemos la atención médica y fisioterapéutica, pues debemos generar estructuras donde haya accesibilidad al acompañamiento en salud mental y brindar una mejor atención interdisciplinaria, poner el deportista en el centro y precisamente tener esa visión 360 grados de las influencias emocionales, mentales, físicas, sociales, ambientales que pueden afectar la salud mental del deportista. Y por último, probablemente la más importante, que tengamos claro que mejorar la salud mental de los y las deportistas va a hacer mejorar su calidad de vida. Y esto pasa porque todos y todas perdamos o dejemos de lado ese estigma que tenemos en muchos casos sobre qué es la salud mental, sobre qué influencias tiene en los y las deportistas y empecemos a darle la importancia que se merece, a dar espacios para que se hable sobre ello y que entre todos normalicemos unas situaciones que en muchos casos, si fueran físicas, no lo veríamos con otros ojos ni consideraríamos que es un tabú, sino que consideraríamos que es una lesión del deportista a nivel físico que tardará unas semanas o unos meses en solucionarse y el deportista podrá reincorporarse en el futuro. Pues démosle el mismo enfoque, la misma mentalidad cuando hablemos de salud mental, porque de esta forma, como hablábamos antes, ese 1 de cada 4 deportistas que va a sufrir algún problema en salud mental se va a sentir mucho más acompañado porque sentirá que el contexto respeta y entiende también su situación, lo cual va a hacer que su pronóstico a futuro sea mucho más favorable. Me he puesto muy serio para esta última conclusión. Luana, nada más de este episodio. Gracias de nuevo por acompañarnos, por trabajar junto conmigo con esta preparación del episodio y esperamos que genere el efecto que queremos, ¿no? Que se hable cada vez más de forma libre sobre salud mental y que este podcast sea una ayuda en ese sentido.
Saúl, muchas gracias por compartir este espacio y muchas gracias a todos los que nos están escuchando, así como para nosotros todos los artículos que hemos leído y poder sintetizar esta información ha sido de bastante utilidad y en muchos casos sorprendente. Pues esperemos que a partir de lo que comunicamos aquí, entre todos podamos construir y generar estrategias donde acompañemos la salud mental de nuestros deportistas a lo largo de su carrera deportiva y no únicamente cuando llegan a la élite o cuando tienen un problema ya tan grave que ya tenemos que hacer una intervención de otro tipo. Y hasta aquí este 9º episodio de nuestro podcast, del podcast de Ki. Si te ha gustado, si te ha parecido interesante, estaremos encantados que nos lo hagas saber en redes sociales, en @KiPsychology, tanto en Instagram como en Twitter. Y por supuesto, que lo compartas con toda aquella persona de tu alrededor, de tu ambiente, que crees que se pueda beneficiar de escuchar nuestro podcast. Con todos y con todas, nos escuchamos dentro de 15 días en el siguiente episodio. Gracias por estar al otro lado y hasta entonces.